Pleno, en cumplimiento de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 96 constitucional, que exige una comparecencia previa para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de una ministra aprobado el 22 de noviembre pasado. Conforme al acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la tribuna. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Me presento ante este honorable pleno para exponer la idoneidad de la candidatura como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se ha convocado. Agradezco al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la deferencia de haberme incluido en la terna que se encuentra el día de hoy a discusión en uso de sus facultades constitucionales. No cabe duda de que están cambiando los tiempos. Con esta propuesta, una ministra sustituirá a un ministro en la Suprema Corte y será la 15ª mujer en ocupar el cargo en los 200 años de vida del máximo tribunal de nuestro país. Con este nombramiento se cumplirá o estará a punto de cumplirse el mandato aprobado por el Constituyente Permanente en 2019, en el sentido de que en la integración de los órganos jurisdiccionales también debe observarse el principio de paridad de género. El lunes pasado comparecimos ante la Comisión de Justicia de este honorable Senado. Rememoré allí que en septiembre de 1985, cuando tenía 16 años, tomé la decisión de estudiar Derecho al mirar los escombros de los talleres de costura derruidos sobre la calzada San Antonio Abad de esta Ciudad de México. Imaginé que si la gente hubiera tenido acceso a las leyes, se habría podido defender de los abusos laborales que tenían casi esclavizadas, hacinadas, en condiciones insalubres, trabajando a las 7, 18 horas, a más de 1000 costureras que se calcula fallecieron ese 19 de septiembre. Se llegó a contar en 800 los talleres que funcionaban de manera clandestina en aquel lugar. Atestiguar aquellos días que sobre todo eran personas muy pobres las que perdían su casa propia o rentada, su trabajo, a sus familiares, me hizo pensar que debería convertirme en abogada, una abogada confiable, que no los estafara, que peleara ante las autoridades su derecho a la vivienda, a una indemnización laboral, a trabajar en condiciones que no pusieran su vida en peligro. Y comenté que desde entonces ese ha sido mi horizonte, contribuir a que cada persona tenga y ejerza sus derechos. El derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura, a participar en las decisiones públicas y a elegir a sus gobernantes. El derecho a existir como personas. Hablé ante esa comisión de 3 temas. La revolución de los derechos que vivimos actualmente, que ha incorporado los derechos sociales a la cabeza de la indispensable efectividad del ejercicio de derechos que debe garantizar un Estado democrático actual. La necesidad de encauzar legal y constitucionalmente la actuación de la Suprema Corte y la urgencia
de democratizar al Poder Judicial en su integración y en sus resoluciones. Sobre la revolución de los derechos, comenté que se trata del resurgimiento de los derechos humanos, que a diferencia de sus primeras declaraciones que provenían del liberalismo clásico, no surgió del neoliberalismo, sino justamente ante la abominable desigualdad que éste dejó en todo el planeta. En América Latina, además, es una reacción ante las dictaduras. En México nació con fuerza en los años 60, 70, frente a los gobiernos autoritarios que reprimieron estudiantes, desaparecieron campesinos y mataron activistas que defendían sus derechos. Dworkin y Ferrajoli, entre muchos constitucionalistas contemporáneos, han tenido una enorme influencia en el impulso de esta revolución. Ambos se pronunciaron con fuerza contra el positivismo legal que sostuvo dictaduras que se ostentaban como estados de derecho. Durante décadas, el discurso de la legitimidad normativa se asentó en la aprobación de leyes que no importaba si violaban derechos humanos como el debido proceso, a la presunción de inocencia, a la irretroactividad de la ley penal o derechos políticos como el derecho al voto, que habían sido formulados por un lado para evitar el asesinato, detención sin juicio o la formulación de leyes ad hoc que permitieron reprimir a quienes osaron disentir con dictadores en turno y por otro, para garantizar la democracia como nueva forma de gobierno. Si el mayor mérito de las constituciones modernas ha sido haber incorporado los derechos humanos y la democracia como principios fundamentales, las leyes secundarias deberían derivar únicamente de esos principios. El garantismo constitucional ha puesto en el centro de los derechos de las personas y el ideal de una sociedad igualitaria y democrática. La revolución de los derechos está centrada en la dignidad de las personas. Dignidad que significa, según Enrique Flores Cano, la posibilidad que tenemos para sentir, para pensar, para expresar y para actuar. Dignidad que solo es posible ejercer cuando contamos con un mínimo de satisfactores. Si no los tenemos, somos esclavos de la sobrevivencia, como las costureras de 1985, y no personas con dignidad. Por eso esta revolución seguía, como dice Dworkin, por tomar en serio los derechos y asume jurídicamente por vez primera la responsabilidad de garantizar los derechos sociales, dejando atrás esa idea de que constituían solo retórica constitucional, de que se trataba de loables aspiraciones ajenas a la realidad, como muchos aprendimos durante muchos años en las escuelas de derecho. Derechos constitucionales que deben garantizarse en leyes secundarias, en programas y políticas de gobierno, en los presupuestos públicos. Son derechos que se pueden y deben ejercer, derechos irrenunciables para las personas y obligatorios progresivamente para los estados. Esta revolución de los derechos nos acerca a todas, a todos, cuando reconocemos que somos iguales ante la ley, de manera formal, e iguales en ejercicio y respeto de nuestra dignidad de manera sustantiva. Somos iguales hombres, mujeres, personas trabajadoras de las comunidades indígenas y afromexicanas, intelectuales, personas del campo, de la comunidad LGBT, TTIQ+, con discapacidad, con títulos escolares y sin ellos, personas ricas y pobres. No obstante nuestras diferencias, somos iguales en dignidad.
Por eso el lenguaje de los derechos es un lenguaje democrático, un lenguaje que engloba a toda la humanidad. La revolución de los derechos ha modificado ya la aplicación y evaluación de políticas públicas con técnicas dirigidas a medir el avance en el cumplimiento o el acercamiento de la satisfacción de derechos. La mayor legitimidad de una ley actualmente, de un programa social, de una institución pública, del ejercicio presupuestal, deriva de cómo incide en garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas. También hablé en la comisión de la necesidad de reencauzar al Poder Judicial. El paradigma constitucional que sustituyó al paradigma legislativo positivista ha representado el mayor vínculo de las leyes con sus constituciones y al mismo tiempo un límite al poder legislativo que debe regular siempre de acuerdo con el contenido de la Constitución, así como un límite al ejercicio del poder ejecutivo que debe actuar cumpliendo las leyes emitidas conforme a la Constitución. En algunos países, como Estados Unidos, se atribuye la revolución de los derechos a su poder judicial, que hay quien sostiene ha extendido el contenido constitucional sobre los derechos humanos en su régimen jurídico, ampliando su ejercicio para las minorías, aunque también hay quienes atribuyen a ese mismo poder la falta de desarrollo e incluso supresión de los derechos sociales. En México, cada reconocimiento, ejecución o extensión de un derecho social e incluso individual, como los derechos políticos, el sufragio femenino, el respeto al voto, ha surgido de movimientos sociales y ha quedado plasmado en nuestra Constitución, proveniente justamente de un gran movimiento social revolucionario, o en nuestras leyes, impulsadas por gobiernos progresistas como el de Lázaro Cárdenas o por los propios movimientos sociales, fundamentalmente de trabajadoras y de trabajadores. Independientemente de lo que ocurre en Estados Unidos o en México, el constitucionalismo actual se cuestiona fuertemente el papel del Poder Judicial como poseedor de la última palabra en la interpretación de los derechos humanos y en general de las normas constitucionales. Existe una enorme preocupación porque la supremacía del Poder Judicial existente en Estados Unidos se está trasladando a sistemas jurídicos distintos como el nuestro, en los que falsifica la defensa de la constitucionalidad a través de la llamada ponderación de derechos y los precedentes de sentencias que en la práctica significa la abrogación de normas constitucionales y legislativas por el Poder Judicial. Dado que el sistema jurídico anglosajón, common law, al que pertenece Estados Unidos, se caracteriza por ir escribiendo las normas mientras las aplica, a través de su actualización con las sentencias, en ese sistema tiene justificación su valor normativo. Pero en el civil law, sistema que tiene escritas, codificadas las leyes y solo otorga a los poderes judiciales una facultad interpretativa, no normativa, la ponderación de derechos en la aplicación de la ley introduce inevitables distorsiones, como ha advertido Luigi Ferrajoli. Los principios constitucionales no son normas expuestas a opciones ponderadas de los legisladores o de otros jueces, sino por el contrario, límites y vínculos impuestos a unos y otros, dice el ex magistrado italiano. Los conflictos, dilemas y las incertidumbres frente a los concursos de normas deben resolverse con argumentos que apoyen la resolución jurídica propuesta como más correcta de acuerdo siempre con las normas existentes. La ponderación como elección de una norma en menoscabo de otra equivale a admitir
que las normas constitucionales son derogables por el Poder Judicial y hacer vana la sujeción del juez a la ley. Y estoy citando a Ferrajoli. Los precedentes de sentencias como fuente de derecho no caben en un sistema constitucional escrito. Es inadmisible para el enfoque garantista. La idea de que las sentencias sean fuentes contradice el principio de legalidad, la sujeción de los jueces únicamente a la ley y, por lo tanto, la separación de poderes. Por eso, en el caso mexicano, debemos reencauzar la actuación del Poder Judicial hacia el límite constitucional y legal. Es una necesidad republicana y democrática. Finalmente, sobre la democratización del Poder Judicial, comenté en la Comisión de Justicia que existen en otros países diversas formas de participación ciudadana en su conformación, como la elección popular de jueces, que en países como Bolivia y Suiza, las personas juzgadoras son elegidas mediante el sufragio universal y que a nivel subnacional en estados como Texas en los Estados Unidos de América, también se elige la totalidad de jueces por medio del voto de la población. Otra forma de democratización es la integración de tribunales y cortes, tanto con personas provenientes del Poder Judicial como con personas ajenas a este, como es el caso de Chile, donde el máximo tribunal debe forzosamente integrar ministras y ministros que no hayan desempeñado carrera judicial, o en Alemania, donde algunas instancias jurisdiccionales deben integrarse por jueces legos, como les llaman aquellos que no necesitan siquiera haber estudiado derecho. Creo que en nuestro país ayudaría diversificar el origen de los jueces para fortalecer el sentido común de la justicia, sobre todo el de la justicia social, que presupone que, por ejemplo, ninguna persona servidora pública gane como actualmente los y las ministras, ministros de la Suprema Corte, que ganan hasta 54 veces más, considerando solo las remuneraciones nominales, que lo que significa el salario promedio de cada mexicana o mexicano. Entonces sostengo que urge democratizar al Poder Judicial, tanto en el nombramiento de los jueces para que respondan ante el pueblo mexicano por sus actos, como en sus resoluciones para que guarden relación con las necesidades, la realidad y las valoraciones éticas de nuestro pueblo. Los jueces mismos ya están haciendo esa crítica. En una democracia no tienen por qué ser tratados como dioses los jueces, dice el magistrado español Martín Pallín. Señoras y señores senadores, senadoras, sobre mi idoneidad para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedo comentar que tengo estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho y en otras áreas de las ciencias sociales. Soy coautora de 6 libros y artículos académicos sobre Derecho Constitucional, Penal, Administrativo y sobre Derecho a la Ciudad, que cuento con 28 años de ejercicio en el ámbito jurídico, académico, legislativo, administrativo, en los 3 niveles de gobierno que pueden enriquecer sobremanera el quehacer judicial. No tengo conflictos de interés que pudieran poner en duda la independencia, autonomía e imparcialidad para resolver controversias concretas. Nuevamente, con Ferrajoli, creo que el poder que mayor amenaza representa para el sentido de las resoluciones de los poderes judiciales actualmente no es el gobierno, ni son las legisladoras, los legisladores, sino el poder del mercado, que ha llegado a subordinar a las instituciones hasta convertirlas en agencias de transmisión de sus necesidades, como sucedió en México en las últimas
décadas. No tengo ningún vínculo con esos poderes. Con relación al cuestionamiento de la procedencia de quienes integramos esta terna, en la comisión y en la opinión pública, me permito comentar. De 1917 a la fecha, han formado parte del máximo tribunal de nuestra nación 203 ministras y ministros. Prácticamente el 100% fueron propuestos y propuestas por el presidente en turno. 71 fueron ministros que habían ocupado cargos de elección popular. 133 habían formado parte de las administraciones públicas federales en turno, 7 incluso como secretarios de gobernación. 69 ocuparon cargos en la administración pública estatal, 37 como gobernadores y 3 como secretarios de gobierno. Tan solo de los 10 ministros y ministras actuales, 6 han ocupado cargos en la administración pública federal o puestos de elección popular. No hay ninguna situación extraordinaria en esta propuesta. La única diferencia con el pasado, pues es el presidente que la presenta. Porque nunca haber ocupado cargos de elección popular ni formar parte de administración pública alguna había sido un impedimento formal ni funcional para ocupar el cargo de ministra o ministro, ya que no se conoce que se haya impugnado ello para su nombramiento o durante el ejercicio de sus cargos. Senadoras y senadores, tengan la certeza de que cualquiera de las resoluciones en controversias específicas, en caso de que esta soberanía me otorgara el honor de formar parte del máximo tribunal de la nación, se guiará por convicciones de justicia social, de respeto a las libertades individuales y de resguardo al principio democrático de autogobierno, mismas que he aplicado en el ejercicio de otras funciones públicas. Insisto en la necesidad de una reforma al Poder Judicial que, además de democratizar su origen y resoluciones, revise la relación entre los poderes. No existe fundamento alguno, ni constitucional ni político, que justifique ninguna confrontación entre poderes. Más bien es indispensable promover un equilibrio sano y armónico entre los poderes que pase por la colaboración y el diálogo, cumpliendo el principio constitucional de que ninguna persona o grupo realice las funciones de varios poderes, ni, como señala la doctrina, ningún poder se encuentre encima de los otros poderes. Creo con constitucionalistas como Gargarella que en el derecho subsiste una potencia humanista esperanzadora, incluso revolucionaria, que se muestra abierta en su lenguaje igualitario y universal. Y creo con Heriberto Jara que ningún proyecto político, como representa una constitución, se justifica si no defiende prioritariamente la justicia social. A 38 años del terremoto de 1985, sigo convencida que las constituciones y las leyes deben ser útiles, resguardando los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que han sido excluidas del ejercicio de la dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias.